una superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. en su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba desconcertado. Después de vencer al conde Bartók en duelo con Florete, creía haberlo atrapado, pero el siniestro personaje rehuía toda participación en los crímenes, alegando que las muertes habían sido ajenas a su presencia. Calimán sospechaba que aquel hombre era un vampiro humano, mas no tenía pruebas y caía bajo los efectos de un fuerte narcótico filtrado en la copa de vino. Solo el pequeño Solín había visto cómo el conde Bartók se transformaba en vampiro humano, extendiendo los brazos. Su larga capa escarlata semejaba gigantescas alas negras. Luego, su cuerpo se encogía hasta convertirse en un horrible vampiro que se alejaba agitando sus negras alas. Calimán no daba crédito a las palabras de Solín, juzgando que el terror lo había hecho ver cosas que no existían. Calimán recobraba el sentido al día siguiente y se desconcertaba al ver que Jorvik lo trataba con amabilidad como a un distinguido huésped del conde Bartók. Calimán no comprendía aquel juego extraño y peligroso. Si hubieran querido matarlo, lo habrían hecho fácilmente durante su letargo. Calimán ignoraba que el siniestro personaje quería primero enloquecerlo con escenas terribles para luego acabar con él. Calimán se decidió a investigar por todo el solitario castillo. El conde Bartók, Jessica y los guardias habían desaparecido. Jorvik aseguraba que el siniestro personaje había salido desde muy temprano a recorrer sus posesiones, pero Calimán sospechaba que aquello era mentira. Recordaba que los vampiros humanos temen a la luz del día. Tenía que aprovechar entonces, antes que llegara la noche, para investigar y encontrar a Rue de Tournelle, pero su hallazgo era otro. Descubría al inspector Douglas, inmóvil, rígido, con los ojos abiertos en expresión de terror y con la huella de 2 colmillos clavados en su cuello. El vampiro humano había atacado una vez más. No lejos de ahí, el jorobado Jorvik conducía a Rue de Tournelle hasta un extraño y exótico jardín escondido entre los muros grises del castillo. Habiendo descendido por largas escaleras de caracol, llegaban hasta aquel lugar donde se advertía un ambiente extraño de silencio presagiante. ¿A dónde me llevas, Jorvik? Que conozca uno de los sitios más hermosos del castillo, señorita de Tournelle. Un lugar al que solo tiene acceso mi señor y amo, el conde Bartók. ¿Qué es esto? ¿Un jardín? Sí, el más hermoso y extraño de los jardines. El jardín del silencio. Los negros ojos de Rue de Tournelle miraban asombrados aquel misterioso jardín, donde crecían las más exóticas plantas y flores de encendidos colores. Un lugar fantástico, cuya belleza impresionaba a la joven Rue de Tournelle, que se resistía a seguir avanzando. No quiero seguir más adelante. Este lugar me causa pavor. Me impresiona. Vamos, siga caminando, que usted es la primera persona que tiene el privilegio de estar aquí.
Observe. Observe qué hermoso jardín. Nada aquí interrumpe el silencio. Ni siquiera el susurro del viento logra trasponer los altos muros que rodean este lugar. Impresionante. ¿Verdad? Nunca había visto plantas tan exóticas, tan raras. Y esas flores semejantes a orquídeas, de encendidos nacidos. No se acerque demasiado, puede ser muy peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué tratas de decirme, Jorvik? Observe detenidamente las plantas, las flores, las ramas de esos árboles retorcidos y descubrirá algo. Los negros ojos de Rude Tornel miraron fijamente aquel conjunto de extrañas flores y plantas, y luego reaccionó más temerosa. Ya veo. Plantas, las ramas de esos árboles, las flores, todo parece tener vida humana. Vida humana, sí, esa es la verdad. Son plantas, flores, árboles que tienen vida humana. Y que ahora están hambrientos. Observe, señorita de Tornel, cómo han sentido nuestra presencia. Las plantas se mueven como seres humanos. Las ramas de esos árboles se estiran como brazos humanos tratando de alcanzarnos. Las flores abren y cierran sus pétalos como extrañas bocas hambrientas. Debo advertirle que las plantas son carnívoras. ¿Pero qué dices, Jordi? Sí, plantas carnívoras. Mire hacia ahí y encontrará restos humanos, esqueletos de las víctimas que penetraron a este jardín del silencio. Dios mío. Rude Tornel descubría entre la tierra calaveras y huesos humanos, la huella sangrienta que dejaran aquellas plantas carnívoras, devoradoras de seres humanos. La impresión y el temor impedían a Rude Tornel darse cuenta que una de las plantas se arrastraba por el suelo como serpiente, tratando de alcanzarla. Oh, Jordi, sácame de aquí. No quiero estar más tiempo en este horrible lugar. Oh, silencio. No levante la voz. No perturbe el silencio de este jardín con sus gritos. Podría hacer que las plantas se enfurecieran y nos atacaran. No quiero estar más tiempo aquí. Me da terror, pánico. ¿Qué es esto? Algo aprisiona mi tobillo, Jordi. Demasiado tarde se daba cuenta Rude Tornel que una rama se enroscaba en su tobillo, como una mano vegetal que se cerraba fuertemente. ¡Aparta eso de mi cuerpo, Jordi! ¡Me arrastra! ¡No, Jordi! ¡No! Era una escena aterradora. Rude Tornel era aprisionada por una planta carnívora. Una de las ramas se había enroscado en su tobillo y la traía hacia varias flores gigantescas que abrían y cerraban los pétalos, como grotescas bocas humanas. ¡No! Jordi! ¡Ayúdame! Pero el jorobado gozaba con aquel espectáculo. Su rostro repulsivo mostraba una risa idiota y daba pequeños saltos como simio, celebrando la angustia de la muchacha. ¡Jordi! ¡Por favor, Jordi! Silencio, señorita de Tornel. No grite, que sus voces enfurecen más a las plantas y terminarán por devorarnos a los dos. ¡No! No grite. ¡Jordi! ¡Ayúdame! No puedo resistir más. ¡La planta me arrastra, Jordi! Poco a poco el cuerpo de Rude Tornel era arrastrado hacia las flores que se abrían como bocas humanas. Las demás plantas exóticas y extrañas parecían enfurecerse con los gritos de la joven y se movían como reptiles enloquecidas, agitando las ramas como gigantescos brazos humanos. Rude Tornel era arrastrada cada vez más cerca de las flores carnívoras y sus gritos eran ahogados por la angustia. ¡No! ¡Jordi! ¡Sálvame! Silencio, señorita. Silencio, no grite más o las plantas se enfurecerán y nos matarán a los dos. ¡Oh, no es maravilloso! Vea cómo todas las plantas y las flores han despertado. Olfatean su sangre, su cuerpo.
Están hambrientas, están hambrientas. Calimán y Solín miraban impresionados al inspector Douglas. Se daban cuenta que ahí estaba una nueva víctima de los vampiros humanos. Su cuerpo está rígido. Sí, Solín, sí. Y no hay nada que señale que está vivo. No hay duda que fue atacado por un vampiro humano que le clavó los colmillos en la yugular. Tenías razón, Solín, al decir que habías escuchado sus gritos anoche. Los disparos. Seguramente se trató de defender cuando era atacada. Pero los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma. Ahora ya no dudarás que Conde Bartók es un vampiro humano. Este cadáver es la prueba de que esos seres existen, mas no prueba que el Conde Bartók sea un vampiro humano. ¿Y cómo podrás comprobarlo? ¿Solo hasta que nos ataque? ¿Por qué no? Si lográramos hacer que nos atacara, comprobaríamos que es un vampiro humano. Yo creo que es sencillo. Calimán reaccionó al escuchar los gritos de Ruth de Tornel. Rápidamente se incorporó y... ¡Es ella! ¡Ruth de Tornel! Los gritos vienen desde muy ¡Pronto! ¡Hacia esa ventana! ¡Vamos! Calimán se abalanzó hacia una ventana y miró hacia abajo. El espectáculo que contemplaron sus azules ojos no podía ser más aterrador. Dios mío, pero qué pesadilla es esta. Ahí está la señorita de Tornel. ¿Pero qué pasa? Está luchando contra unas plantas extrañas. Pues sí, muy extrañas, Solín. Plantas que se mueven como seres humanos. Es un jardín fantástico. Las plantas, los árboles, las flores se mueven como seres humanos. Son plantas carnívoras. ¿Plantas carnívoras? Muchacho, y tratan de devorar a Ruth de Tornel. Mira, allí está Jordi. Ese maldito jorobado llevó a la señorita Ruth de Tornel a la muerte. Tengo que salvarla. ¿Pero cómo puedes hacerlo? Hay una altura considerable de aquí al jardín. Regresemos a buscar de entrada ya. No hay tiempo. Las plantas carnívoras aprisionan a la señorita de Tornel. Tendré que saltar desde aquí hacia el jardín. Calimán, pero no tienes armas para luchar contra esa Hay que salvar a Ruth y lo intentaré. Quédate aquí, Solín. ¡No te muevas! Calimán trepó ágilmente a la ventana. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Iba a realizar un salto desde más de 20 metros de altura para caer en medio de aquellas plantas carnívoras que amenazaban con devorar a Ruth de Tornel. Levantó los brazos flexionando las piernas y se lanzó al vacío. ¡Ahora! Su cuerpo descendió como centella. En fracciones de segundo llegó hasta caer pesadamente en aquel jardín de plantas carnívoras. Las plantas crujieron bajo el peso de aquel cuerpo atlético y las flores se retorcieron de dolor. Calimán se incorporó lanzándose a salvar a Ruth de Tornel. Yo la salvaré, Ruth. ¡Espera! ¿Qué haces aquí? No te dejaré que destruyas estas hermosas plantas. ¡No! Jorvik se interpuso ante el camino de Calimán. Levantó amenazador el garfio de acero y... ¡Te destrozaré la cara con mi garfio! ¡Ay! ¡Oh! Jorvik se lanzó contra Calimán esgrimiendo su garfio de acero, pero los puños de Calimán se estrellaron con fuerza en aquel rostro repulsivo. ¡Quieto, Jorvik! ¡Quieto! Jorvik cayó pesadamente. Calimán giró y vio como las plantas carnívoras cubrían ya el cuerpo de Ruth de Tornel. ¡No! ¡Espere, Ruth! ¡Espere! Y sin medir riesgos, Calimán se lanzó contra las plantas carnívoras que aprisionaban a la joven Ruth. Por favor. Me ahogo. Calma, Ruth. Yo la salvaré. Es necesario trozar esas ramas que la aprisionan como brazos humanos. Así. Las recias y musculosas manos de Calimán trozaban las ramas. Dios santo. Al trozar las ramas brota sangre. Pero sangre humana. El líquido viscoso y rojo brotaba de las plantas destrozadas y todo aquel jardín fantástico parecía agitarse nerviosamente. Varias ramas y flores se enroscaban en el cuerpo atlético de Calimán, que luchaba apartándolas de sí valido de toda su fuerza asombrosa. Vamos, Ruth. Ahora hago un esfuerzo por levantarse. Vamos. Calimán. Ahora. Sí.
Era una lucha interminable. Calimán destrozaba las ramas que lo aprisionaban, pero otras más se aferraban a su cuerpo. Luego de entre las flores brotó un intenso perfume. Ese perfume me adormece. Es un perfume intenso de heliotropos. Me adormece. Me adormece. No, Calimán. No podremos escapar. Un esfuerzo más, Ruth. Vamos, vamos. Las flores arrojaban un intenso perfume de heliotropos que trataba de adormecer a Calimán. El hombre increíble continuaba destrozando aquellas ramas que se enroscaban en su cuerpo y en el de Ruth de Tornel. Sentía que el perfume lo aletargaba, pero sabía que si dejaba de luchar estarían perdidos. Por fin hizo un último esfuerzo. Levantó en brazos a Ruth de Tornel y se apartó con fuerza de las plantas carnívoras. Trastabillante, agotado, Calimán logró apartarse de las plantas carnívoras, llevando a Ruth de Tornel en sus brazos. Lo logramos, Ruth. Estamos a salvo. Ruth, me escucha. Pero la hermosa muchacha estaba inconsciente. Oh, el perfume de heliotropos la adormeció. Y yo seguiré el mismo camino si no salgo de aquí inmediatamente. Vamos, vamos. Calimán, con Ruth de Tornel en los brazos, avanzó hacia la puerta, mientras tras él las ramas de aquellas plantas carnívoras se arrastraban como serpientes queriendo aprisionarlo todavía. Calimán depositó a Ruth de Tornel sobre el amplio diván de terciopelo. La muchacha continuaba inconsciente y Calimán frotaba delicadamente sus manos para hacerla reaccionar. Qué hermosa se veía Ruth de Tornel. Su grácil cuerpo, vestido con aquellos ricos ropajes antiguos que el conde le ofreciera, la hacía ver como una preciosa estampa del pasado. Su negra cabellera caía en mechones, marcando el contorno de su rostro, de aquel rostro de óvalo perfecto, donde sus grandes ojos negros permanecían cerrados, y su boca pequeña y roja era como una flor de sangre que palpitaba levemente. Su cuello blanco y nacarado marcaba el principio de su pecho que se movía al compás de su agitada respiración. Luego, Ruth de Tornel abrió lentamente los ojos y descubrió el rostro de Calimán muy cerca, muy cerca. Calimán. Descanse. El peligro no ha pasado. Me salvó usted. Creí morir devorada por esas espantosas plantas carnívoras que me arrastraban sin poder evitar. Ahora me dará la razón. Hace tiempo le advertí el peligro que significaba confiar en el conde Bartol. Comprenderá el error de estar aquí. No tenía otro camino que seguir. Son muchos los favores que debo al conde, y solo aceptando su palabra de matrimonio puedo saldar la deuda de mi padre. Si es todo lo que le obliga a estar aquí, yo puedo ayudarle a escapar. ¿Escapar? Sí. Pero antes de que llegue la noche, antes de que regrese el conde Bartol. Déjalo. Muere el atardecer. Las sombras de la noche avanzan y muy pronto regresará el conde Bartol. Decídase a escapar ahora mismo, Ruth. Había duda, incertidumbre en la expresión de Ruth de Tornel. ¿Escapar? No. Él no lo permitiría. La tiene bajo el dominio de su mente. ¿Es eso? No lo sé. Durante el día siento miedo, temor de estar entre estas viejas paredes, y mi único deseo es escapar. Después, por las noches, cuando él está a mi lado, es como si dejara de ser yo misma, como si mi cerebro ya no me perteneciera, y únicamente escucho su voz que penetra hasta mi mente y
dominando todos mis sentimientos. No. Ahora mismo siento que el conde me vigila. Siento el peso de su mirada sobre mí. Se acerca. Lo sé. Lo presiento. Empieza a hacerte noche. Demasiado tarde para escapar ya. Sin embargo, Ruth, debe usted ser fuerte. Debe luchar por vencer ese mandato mental. Déjeme en paz, Calimán. No comprende. Él me llama mi señor. El conde Bartók me ordena ir a su lado. Ruth de Tornel se incorporó bruscamente. Su rostro tenía una expresión fría y sus ojos permanecían fijos en un punto lejano. Calimán trató de detenerla. Ruth, escúcheme. Domine ese mandato mental. Déjeme. Sí, mi señor. Voy a tu lado. Voy. Obedezco tu palabra. No. Voy a tu lado. No, Ruth, espere. Voy. No vaya. ¡Calmar! ¡Calmar! ¡La voz, Solín! Santo Dios, lo había olvidado y ahora está en peligro. ¿Qué debo hacer? ¿Acudir a su lado o evitar que Ruth de Tornel vaya hacia el conde Bartók? Solín grita lleno de angustia. El peligro lo acecha. Ruth de Tornel se aleja obedeciendo las órdenes mentales del conde Bartók. ¿Cómo podrá Calimán salvar a ambos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.